esta araña. No, con este engendro del diablo. Bueno, ya nos falta terminar este. Voy a tratar de hacer un resumen, no es fácil, pero bueno, hagámoslo. Estábamos en esta imagen. Bueno, listo, entonces teníamos esta historia. T12, L1, bueno, T12, L1, nace esto que es subcostal, abdómeno genital mayor, abdómeno genital menor. También hipogástrico o inguinal. Le pusimos funciones, que eso es lo que quiero. Para mí, T12, para mí, hilo hipogástrico e hilo inguinal tienen algo en común. Uno, no son los únicos, lo vamos a ver ojalá hoy, o si no mañana, pero es la inervación motora de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen y posterior. Posterior y anterolateral del abdomen. Ojo, por favor, cuando yo hablo de posterior, estoy hablando de estos. Porque hacia posterior, pero desde la cara. Tips. ¿Cuántas capas tengo musculares en la pared posterior del abdomen? Yo puedo decir algo. Tengo una capa que es superficial y una capa que es profunda. Una capa superficial que aborto. Si digo que voy a hacer una disección quitando piel y tejido celular subcutáneo, me encuentro con esta capa muscular en un ingreso que yo haga de superficial a profundo. Ahí tengo anterior, lateral y posterior, incluyendo lo de la espalda. Por eso no puedo olvidarme de la espalda en todo este recorrido que ahora voy a hacer en abdomen. Pero si yo estoy dentro de la cavidad abdominal y retiro todas mis vísceras, esto es pared posterior del abdomen, pero es una pared que es profunda, representada por psoas medio, cuadratus lumborum. Y de los que son anterolaterales y posteriores, que ahora sí viene la otra capa. Si me hago entender, tengo como dos planos. Un plano profundo, representado por psoas medio y cuadratus, y un plano que le voy a decir superficial, que comienza por de adentro hacia afuera, transversos abdomen, oblicuos internos abdomen y oblicuos externos abdomen. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces estoy hablando de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen y posterior, refiriéndome a estos tres amiguitos. Después le buscamos a esto, ¿cierto? Revisando la parte genital de estos dos jovencitos, hay algo que debo tener en cuenta. Algo que hace T12 y que hace el hilo hipogástrico es la inervación sensitiva, porque tienen que volverse nervios y ramos sensitivos que me provean mis dermatomas, como revisábamos en esta figurita. Lo revisábamos en esta figura ayer. Eso lo entendí de ahí. Eso es algo que tiene tanto el subcostal, acuérdense, T10, T11, T12, abdomen genital mayor, ramos perforantes laterales, unas raíces dorsales que nacieron de esos nervios espinales de T12 y de L1 que se fueron hacia atrás, y la proyección como ramo perforante anterior. Dejó de ser motor aquí y ahora se volvió sensitivo. Cuando pienso, a ver, Humberto, ojo. Tengo esa parte del hilo inguinal. Entonces, el hilo, cuando yo busco la parte genital, porque ya saqué el abdominal, pero si yo pienso en esa porción genital de un hilo hipogástrico o un hilo inguinal, tengo que hacer un ejercicio, por favor. Aquí tengo los dos nervios. Los dos llegan hasta mi escroto o a los labios mayores y menores, como nervio. El mayor no, el menor sí, ¿cierto? El hilo inguinal sí es el nervio que recorre la pared del abdomen, la pared lateral, pero acuérdense lo que decíamos ayer, él no llega hasta anterior, él se mete por un huequito que vamos a ver mañana que se llama el conducto inguinal y llega directamente hasta la región genital, llámese escrotos, pene o llámese labios mayores y menores sensitivos, el hilo inguinal. Y lo que decíamos ayer, con alguna contribución posible, porque a veces se forma o no se forma, de esa inervación motora hacia el músculo cremaster y la responsabilidad para el reflejo cremastérico, ¿cierto? Y entonces,
cómo debo entender a esta porción genital de un hilo hipogástrico si no llega hasta la región genital. ¿Cómo será la cosa ahí? ¿Cómo será ese cuento? La piel. Vea, yo en esto soy muy explícito porque creo que estamos ya, si no somos mayores, ya estamos en una madurez suficiente. Llegan a la casa, se quitan la ropa y se miran su región genital, o miran la del cadáver, pero ya creo que no hay piel. Pero yo por lo menos veo que para mí, esta piel, cuando ya proyecto T10, T11, T12 y pienso en abdomen genital mayor, estoy en mi región pública. ¿Cierto? Ya hace falta los pelitos de la región pública. Pero se me ocurre que si yo veo o proyecto o miro, esa piel de la región pública baja y empieza a ser también piel de mi región genital. Solamente es que cambia, no sé si ya lo vieron en esto. Hay ciertos cambios en el epitelio, pero es una proyección de piel. Entonces, entender la proyección sensitiva de un abdomen genital mayor o un hipogástrico hacia la región genital no es por el nervio que llega de pronto como fibra que yo quisiera disecar, sino es por una piel que hace parte de una región pública que a su vez la piel se proyecta hacia la región genital. ¿Me hago entender? Listo, solucionado eso. Bueno, ay Dios mío, vamos con estos. Vamos con el resto de historia. Bueno, sigue este, L1 y L2. Génito femoral. Vamos a ver cómo es el cuento de aquí. De una vez dejo eso listo, entonces ya tengo mi miembro inferior listo. ¿Qué pasa con esas raíces anteriores del L1 y L2 y el nervio génito femoral? Bueno, miremos a ver qué me dice Guinet. Tips, cuando estén disecando, cuando vayan a disecar y yo quiero buscar un génito femoral, yo, Humberto, voy a buscar esto. ¿Y ustedes? No, hombre, psoas major. Psoas major. Uno busca el psoas major, que es un músculo que se ve perfectamente, le quita la aponeurosis y ve algo que brota, que sale del borde anterior del psoas major. Y ese jovencito que perfora el psoas major y que baja por el psoas major se llama nervio génito femoral. Génito femoral. Así de sencillo. Y quiero ver otras cosas del génito femoral. A ver si por aquí me lo muestro. Miren, aquí viene. Me gusta más esto, que es más bonito. Si busco génito femoral me dice sí, cuando él va llegando a la región pélvica, donde llega a nivel de L5 promontorio, el génito femoral se divide. Entonces me está dando dos cosas, una porción que es genital y una porción que será femoral. Todo lo que quiera llegar a mi región genital, todo lo que quiera llegar a la región genital o que esté en la región genital y quiera salir de ahí, tienen que utilizar una sola vía. Y esa vía se llama conducto inguinal. El conducto inguinal es la carretera, la autopista que tengo yo para que mis vías espermáticas que están en el testículo entren, o en su defecto, los nervios, haya una zona de pasaje. Todo lo que quiera llegar a mi región genital, llámese vulva, labios mayores, menores, testículos, escrotos, pene, todo necesita pasar por aquí, por un conducto inguinal que vamos a ver mañana. Entendiendo esto, me está diciendo es que el génito femoral le está dando aquí el ramo genital, que será sensitivo para el escroto, tendrá inervaciones en pene, sensitivas. Si falta el hilo inguinal, el génito femoral en mí se encarga de mi reflejo cremastérico. Y en damas, labios mayores y menores, esa sensibilidad de esa región de vulva. ¿Sí o no? Ah, pero la porción femoral. Sensitivo. Yo no sé, no, eso de pronto no lo vimos, pero es de forma triángulo, se llama el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. La porción femoral del génito femoral, para mí, se encarga de esto. Inervación sensitiva de la piel que tapiza, que cubre, que se encuentra por delante, que es la pared anterior como límite de una región que le digo triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Esa es su función. Sensitiva. Este me lo muestra aquí en esto. Este debe ser ese ramito femoral del génito femoral para esa región triangular que veremos después, porque lo complejo de esa zona y del triángulo femoral son las estructuras que están pasando por ahí. Heridas, puedo decir, ay, no, estoy aburrido de la vida, una cuchilla. Ay, no sea serio. Sí, haga las cosas bien, triángulo femoral. Eso sí le aseguro que no llega de aquí a la clínica. Sí,
cámara. Eso lo toca el video, ¿no? Clase de suicidio, no supongo. Listo, no, para que se desestresen un poquito del tema. Bueno, sigo, ya lo tengo, sigo bajando, poniéndole función a todo esto. De una vez hagamos el ejercicio. Sigue este señor, división posterior de L2, división posterior de L3, cutáneo femoral lateral. Listo, sigo en esta imagen. Miren que cuando el lunes, cuando levantemos esa víscera, nos vamos a deleitar con eso, cuando ya estemos allá, porque eso lo vamos a ver y se ve perfecto. Llevo la historia bajando, ¿cierto? Genitofemoral, subcostal, hilo hipogástrico, hilo inguinal, genitofemoral. Voy con este, atravesando. Tips, siempre lo voy a buscar atravesando esto. ¿Qué es esto? Eso hace parte de pelvis, eso hace parte de crestas ilíacas. Pero voy a hacer que las crestas ilíacas, o toda esta región de pelvis, llámese ilion, pubis, surion, esta porción de ilion es cóncava. Entonces le voy a decir fosa ilíaca. Cuando yo vaya a buscar mi cutáneo femoral lateral, el tips es, puede estar así, oblicuo, o puede ir aquí como bordeando, para la redundancia, el borde superior de la cresta ilíaca. Pero siempre, siempre, siempre lo voy a ver cruzando la fosa ilíaca. Siempre va a estar cruzando la fosa ilíaca. Y ese transcurrir por la fosa ilíaca, como es cóncavo, se me ocurre que es como un trampolín, que es como una tobogán, ¿cierto? Que me va a llevar hacia adelante. Pero ese llevarme hacia adelante, miren lo que hace. Cutáneo femoral lateral, ¿cierto? Ahora, si me lo imagino en su actividad, hombre, tiene que ser femoral y es cutáneo, tiene que ser sensitivo. El cutáneo femoral lateral lo voy a poner para la inervación sensitiva del muslo, de la piel, de la mitad lateral del muslo, en su porción anterior, en su porción lateral, y como pasó en el antebrazo, su porción externa. Cuando hablo de la porción externa o latero-externa, me estoy yendo hacia dónde, ligeramente hacia posterior, un poquito hacia posterior, incluyendo glúteo en su porción inferolateral, la piel del glúteo en su porción inferolateral. Esa es la parte sensitiva de este jovencito. Cutáneo femoral lateral, mitad lateral, inervación del muslo en su mitad lateral, cara anterior, cara latero-externa, me lo proyecta ligeramente hacia atrás. Tengo un territorio pequeño, pero lo tengo hacia atrás del cutáneo, incluyendo región glútea. Listo, salió. Sigo con este. Entonces referencias anatómicas, lo mismo, que no nos perdamos en el cadáver. Psoas major. Entonces, no soy chismoso, voy a levantar el psoas major por su borde lateral y voy a levantar al psoas major por su borde medial. Y me llevo y busco lo que quiero buscar. Si tengo aquí psoas y me meto por el lado lateral, voy a encontrar eso que está ahí y ese man que está ahí. División posterior de L2, L3 y L4, nervio femoral o crural. Eso sí es un problema. Por lo pronto me dice que el femoral da unos ramitos colaterales. Los ramos colaterales del femoral van para este músculo que está ahí y para este músculo que está ahí. Individualmente digo psoas major, es este, y digo que este es el iliacus. Aunque son no está. Bueno, no importa. ¿Qué pasa con el psoas? No, pero tiene problema. El psoas major tiene doble localización, porque es que el psoas major y el iliacus, por eso le llaman iliopsoas. Ojo, son dos músculos diferentes. Una cosa es psoas major, otra cosa es iliaco. Pero ¿por qué le dicen iliopsoas? Algo tendrán en común. Y no serán las inserciones proximales, sino las inserciones distales, que la van a hacer en el trocánter menor del fémur. Y hacen lo mismo. Entonces yo necesito con el iliopsoas, principal flexor del músculo sobre el tronco. A mí me dicen que yo debo enderezamiento de pelvis, que es un término. El enderezamiento de pelvis lo hacemos todos los días.
Cuando yo decido estoy sentado y necesito levantarme, eso es iliopsoas junto con la región glútea. Los glúteos también hacen ese enderezamiento de pelvis. Como movimiento, como nomenclatura atómica internacional, sería flexión y extensión de pelvis. Pero le dicen uno es enderezamiento y queda uno como perdido. Es eso. Por eso le dice, haga sentadillas y hace ejercicio para los glúteos. ¿Cierto? Ustedes saben Semana Santa. Entonces le digo, para el iliopsoas, para mí, iliopsoas. Para el abdomen, iliopsoas es pared posterior del abdomen. Hace parte de la musculatura de la pared posterior del abdomen. Pero el iliopsoas no es solo de abdomen, sino que necesita pasar a miembro inferior. Vuelvo a lo mismo. Toda estructura que sea del abdomen, que sea de la cavidad pélvica, que quiera pasar al miembro inferior, tiene que pasar a través de algo. Ese huequito. Una cosa es la vía para acá y otra cosa es la vía para el miembro inferior. Ahí necesito un hueco, ayer se lo había contado. Se llama el anillo crural. Anillo crural. Esa es mi zona de pasaje para las estructuras que sean abdominales, que sean pélvicas y que quieran pasar al miembro inferior. Tienen que pasar por ese huequito. Lo vamos a ver después. Listo, entonces partiendo de eso, el iliopsoas, estando en el abdomen, teniendo alguna participación y algún recorrido en pelvis y debiendo ir al trocante menor que está en la cara posterior del fémur, y allá aquí estoy estudiando huesitos en el miembro inferior, insertándose ahí tendrá que pasar por anillo crural. Por eso tiene doble participación. Incluso para el psoas, dice que contribuye en flexión del tronco, que el psoas también contribuye, lleva una flexión lateral, ¿cierto? Y para miembro inferior, flexor del músculo, es aductor y es rotador lateral. Y esa funcionalidad de él se la debo a este man que está ahí. Nervio femoral, ramos colaterales del nervio femoral. Hay otros que participan, porque como es un músculo de la pared posterior, quien deberá por lógica, y eso ya se lo ponemos por lógica, deberá intervenir en su inervación. Raíces dorsales de los nervios espinales, se la dejo ahí porque no quiero hablar de inserciones del psoas, pero cuando hablemos de inserciones del psoas proximales, ya sé qué raíces le voy a poner, ¿cierto? Sí, por lo pronto lo dejo ahí. ¿Listo? No problema. Pero este man es más que eso. Voy a hacer un resumen, aunque no es fácil. Cuando yo pienso en nervio femoral, ya tengo eso ahí. Pero el femoral sigue, porque creo que el femoral va bajando. Creo que el femoral va para miembro inferior. ¿Qué es para mí nervio femoral motor? El miembro inferior. Va a ser un nervio que necesito para la musculatura del compartimento anterior del músculo. No voy a hablar de los músculos porque se vuelve cansón, pero eso vamos a hablarlo después con las inserciones. Pero por lo menos sí quiero dejarles una semillita de funcionalidad. Necesito hacer con el femoral en miembro inferior, necesito hacer esto. Anteversión del músculo. O anteversión del miembro inferior, se mueve todo. Uno. Segundo, necesito hacer si hemos revisado sin el entender. Bueno, desde una posición de flexión del músculo voy a hacer, desde una posición de flexión de la pierna sobre el músculo, el femoral me ayuda, me colabora a hacer extensión de la pierna. Extensión de la pierna, colabora, no es el único. Pero también me dice que con él me colabora en hacer rotación lateral y me colabora en hacer abducción. Esa es la participación motora de ese señor. Y tengo un problema, es complejo. Lo revisamos después, porque tiene así como aquí había excepciones motoras, el miembro inferior también. Él también me va a contribuir en algo. Me dice que sigue contribuyendo en lo que es flexión del músculo, ya lo dijimos, pero también me va a ayudar a hacer aducción, hacer las dos cosas. Siempre que hay algo que hace las dos cosas, hay algo. ¿Se acuerdan de la mano? Había algo ahí cuando hablábamos de flexión y extensión de los dedos. Aquí también, siempre que encuentre un nerviecito o un músculo que está haciendo doble función, hay algo ahí intrincado en él.
Entonces, bien, habíamos hablado de la abducción, pero también voy a decir que se colabora en la aducción. ¿Listo? No más. No, mentira, falta lo sensitivo. ¿Qué más le pongo a este señor? Oiga, femoral, compartimento anterior, se me ocurre algo. Si ya tenía cutáneo femoral lateral, me falta quien me haga. Pero no se llama cutáneo femoral medial, no. Le voy a decir músculo cutáneo. Músculo cutáneo. Después hablamos de eso, pero le voy contando. El nervio femoral sensitivo se va a encargar de la inervación de la mitad medial del muslo. Entonces van a ser nervios, dos nerviecitos que serán músculos cutáneos laterales y músculos cutáneos mediales. Por favor, pónganle cuidado a lo que voy a decir. Mitad medial del muslo en su cara anterior, y cuando lo proyecto hacia la cara medial, solamente es el territorio que se encuentra en la cara medial y en la parte media, donde tengo la mano. O sea que voy a dividir la cara medial del muslo en tres territorios, en un tercio inferior, en un tercio medio y en un tercio superior. Estoy hablando de la participación sensitiva del femoral en miembro inferior, en la parte media de la cara medial del muslo, solamente, y en la mitad medial de la cara anterior del muslo. Pero el femoral sigue y baja, entonces viene por aquí, se va a encargar de la inervación de la mitad medial de la rodilla. Y ahí cambia de nombre. Cuando el femoral llega a la rodilla se llama nervio safeno. Ahí da unos ramos articulares, infrapatelares. Y se va a encargar de toda la inervación sensitiva de la mitad medial de la pierna. En su cara anterior, en su cara medial y en su cara posterior. Y termina dándome la inervación sensitiva de esto, del borde medial del pie. ¿Listo? Es lo más que puedo resumir. Nervio femoral, que lo vamos a ver después. En el muslo es de la porción media. Entonces digo, en el muslo es mitad medial del muslo, en su cara anterior, o sea, su cara anterior, pero cuando se va hacia medial, solamente de la porción media de la cara medial. Tercio medio de la cara medial del muslo. Ahora buscamos los otros. Listo, me voy con el último. Y ya, bueno, ya rodea el psoas, o miré lo que estaba lateral al psoas medio. Ahora voy a buscar lo que está medial con respecto al psoas medio. Y ya medial, no voy a utilizar, esto no lo necesito. Eso es tronco lumbosaco, L4, L5. Pero sí voy a buscar y aparece esto. División anterior de L2, L3, L4 y o la división anterior de L3, L4. Seguramente será nervio obturador y nervio obturador accesorio. Pero casi siempre solamente tengo nervio obturador. Eso es lo que voy a buscar. Y cuando pienso en nervio obturador, no lo olviden, el obturador, hay un término raro que lo encontré, pero alguna vez lo dije y yo creo que no lo había terminado de decir cuando ya estaba en Facebook publicado, yo lo había dicho. El obturador es el nervio que hace aductor. El nervio obturador es el nervio aductor del muslo por excelencia. Y hablaremos entonces de musculatura que está en la cara medial del músculo. Vamos a hablar de adductor longus, adductor magnus, adductor brevis, adductor minimum, todos los músculos aductores. Lo miraremos allá. Pero por lo pronto hoy le quiero que de hoy en adelante y de lo que viene el día en esta semana, cuando escuche nervio obturador, pienso en aducción. Pero no hace solamente aducción, también contribuyen anteversión del muslo y también hace rotación lateral, y hay uno de ellos que también hace rotación medial. Esa es la parte motora de él. Esa es la parte motora de él. Pero tiene una parte sensitiva. ¿Qué pasó en el muslo? Tercio inferior, tercio medio, tercio superior. El nervio obturador es el nervio sensitivo del tercio inferior de la cara medial del muslo. Mi parte sensitiva aquí se llama nervio obturador. ¿Listo? Sí. Ya, salí. Listo, se acabó plejo lumbar. Hicimos un recorrido de plejo lumbar, no falta flagelar este plejo, lo haremos en miembro inferior.
¿Listo? Pero ya tengo, necesito ir desde ahorita porque esto es fundamental. Ahora sí, vamos para el araña. Esa es una escalera, eso no afanen por eso. Eso es facilito. Bueno, listo, comienzo. Voy a tratar de hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Vamos a buscarle una vez el sentido a todo esto. Bueno, hablar de plejo lumbosacro, empiezo por ahí. El plejo lumbosacro, que tiene un protagonismo por raíces sacras, tiene también alguien que le está llegando desde arriba, que se originó en el plejo lumbar, tuvo alguna participación en plejo lumbar, pero sus fibras no se quedan solamente en lumbar, sino que se van a sacro. Voy pensando en esto, ¿no? En la ruedita. El E4 y el E5 y la división anterior y posterior del E4 y el E5 no solamente contribuye para femoral, sobre todo el E4, no solamente contribuye para obturador, sino que el E4 dice, no, yo no quiero estar solamente aquí, yo quiero ser más allá, él quiere superarse. Entonces se unen con el E5, forman ahí una sociedad que se llama tronco lumbosacro y se van ahora a unirse con las raíces sacras, divisiones anteriores y divisiones posteriores de las raíces sacras. Y ahí comienza la siguiente historia. Es una escalerita, siempre digo yo. División posterior de L4, L5, S1. Me da origen a un nervio que se llama nervio glúteo superior. Nervio glúteo superior. División posterior de L4, L5, S1. Cuando yo pienso en nervio glúteo superior, perdón, en nervio glúteo superior, me está diciendo algo. Región glútea. Entonces, para mí eso significa pensar en la musculatura glútea. Parece que yo no soy el mejor ejemplo. Si yo toco aquí, dicen, no, pero tuvo agenesia de músculos glúteos. Eso es plano, ¿no? Pero en mi musculatura glútea, haciendo acto de fe, encuentro glúteos máximos, glúteos medio, glúteos mínimo. Aunque no lo crean, que hay 3 capas de músculos glúteos. ¿Listo? Ahora, también voy a pensar cuando tenga el término de nervio glúteo superior en un musculito del miembro inferior que se llama tensor fascia lateral, tensor de la fascia lateral. Listo, vamos con movimiento porque no quiero meterme en músculo porque eso lo vamos a ver después. Pero el nervio glúteo superior es un nervio que me va a comandar lo siguiente. Anteversión me va a comandar abducción y me va a comandar retroversión. Eso lo hace. ¿Sí o no? Pero también me va a ayudar a hacer rotación lateral. Esa es la parte motora de él. A fin de cuentas, sí que va a llegar nuestros pacientes porque llegarán con hernias. Llegarán con hernias discales, compresiones de raíces. Y si se acuerdan, va a estar las más afectaciones, los sitios más predilectos, es donde hay más movimiento. O sea, y esa sintomatología es lo que les estoy contando. Por eso empiezo desde ahorita con el dele con esto. Como es una escalera, entonces obvio uno. Si acá comencé con L4, L5, S1, ahora comienzo con L5, S1 y S2. Por eso digo que es fácil y es una escalera. Quien se quiera complicar la vida, no sé, yo simplemente le voy quitando uno. Ahora sigo con L5, S1 y S2. L5, S1 y S2 me forman nervio glúteo inferior. Y cuando pienso en nervio glúteo inferior, voy a buscar al gluteus maximus. Más grande, más superficial. Pero bueno, en términos de esto necesito es que con el nervio glúteo superior debo hacer el glúteo inferior, perdón. Con el nervio glúteo inferior debo hacer rotación lateral y debo hacer retroversión del músculo. Ay, sí, oiga, lo otro que puede hacer, pero cierre la ventana del cuarto y no dirán que están locos. Yo hago esto y siento que se contrae el glúteo. Es una buena, sí, claro. Yo me lo aprendí así. A mí me encerraba en el cuarto y empezaba con los movimientos, y creo que por eso nunca se me olvidaron. Y esto no es que todos los días esté yo ahí, no, eso es lo que vi así. Nunca me olvidó. Pero es que uno hace el movimiento y siente cuando se contrae. Fíjese eso. Pues eso lo puedo hacer a mí porque cada vez no me lo dice. Pero acuérdense lo que yo les digo, si yo me palpo y yo me siento mis cosas, voy aprendiendo también. Y el mejor modelo de aprender soy yo. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿de
dentro de estos músculos glúteos y dentro de estas inervaciones que voy buscando por el nervio glúteo superior y glúteo inferior, hay otro movimiento que no lo dije, pero que es esto, que es el mismo del iliopsoas, y es cuando necesito el enderezamiento y la flexión de la pelvis cuando necesito levantarme. Por eso dice, mire, la sentadilla, lo que decía no es cierto. Cuando uno sube o baja escaleras, o cuando uno hace sentadillas, siente la contracción glútea. Y eso lo entiendo en esa flexión y en ese enderezamiento de pelvis, es para uno sentarse o levantarse cuando está sentado. Eso lo entiendo así, con una funcionalidad de músculos glúteos junto con iliopsoas. Necesarios para eso que hacemos todos los días. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, listo, voy bajando. Como es una escalera, me queda ahora S1 y S2. División posterior de S1 y S2, nervio para el músculo piriformis. Aquí sí. ¿Qué es para mí piriformis? El piriformis o piramidal de la pelvis tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Es un músculo del miembro inferior, pero es uno de los músculos que necesito para formar un músculo que me selle mi abertura pélvica inferior. O sea que es un músculo que es protagonista del diafragma pélvico. Del diafragma pélvico. No, yo sé, con lo que iba ahora no pueden decir otra cosa. Pero bueno, como esto es la cavidad pélvica, y tengo un orificio pélvico superior y un orificio pélvico inferior, y hay órganos en la cavidad pélvica, necesito darle un sostén a esos órganos. Dentro de la musculatura, que vamos a ver creo que mañana, porque hoy no alcanzo, voy a encontrar músculos que forman la pared de la cavidad pélvica. Y un músculo parietal de pared de la cavidad pélvica que conforma ese diafragma pélvico, se llama músculo piriformis o músculo piramidal de la pelvis. Entonces el piriformis tiene doble participación. Si lo miro en cavidad pélvica es pared de la cavidad pélvica, por eso me dicen que son músculos parietales. Si lo busco para miembro inferior, está dentro de los músculos que se catalogan, están referenciados como pelvitrocantéricos, o sea que van de la pelvis al trocánter mayor del fémur. Y todos los músculos pelvitrocantéricos hacen rotación lateral. Todos los músculos pelvitrocantéricos hacen rotación lateral, porque ya vamos a hablar de ellos. ¿Listo? Pero el piriformis hace algo más. Cuando hay anteversión del músculo, el piriformis me ayuda en abducción del músculo. ¿Listo? Está hecho. Se fue. Ya, salimos de esta primera maraña. Sí, que no es tan complicado. Señor. Los glúteos no tienen participación ¿El qué? Los nervios glúteos no tienen participación sensible. El glúteo inferior le pone alguna participación sensitiva, pero son más motores. Inclusive para el nervio glúteo inferior también le dicen isquiático y le ponen territorio mixto. Pero allá lo hablaremos, pero hablamos en región glútea, que es donde puede llegar. Y hay otra participación ahí más importante que otra. De él que otro, él es más motor. Es más motor. Listo, sigo con esto, voy con esto. Empiezo donde pensaron todos. División anterior de L4, L5 y S1. Me combinan dos cosas. Me dicen qué es esto. De una vez vamos. Nervio del quadratus femoris y gemellus inferior. ¿Qué para mí es gemellus inferior y quadratus femoris? Son músculos pelvitrocantéricos. O sea que el nervio del obturador, nervio del quadratus femoris y del gemellus inferior, naciendo de la división anterior del L4, L5 y S1, deberá ser rotación lateral. Todos los pelvitrocantéricos son rotadores laterales. Si estos son pelvitrocantéricos, este nervio y esta división me ayuda a hacer rotación lateral. ¿Listo? La escalerita. Si aquí comencé en L4, entonces ahora comienzo con división anterior de L5, S1 y S2. Nervio del... Hago lo mismo. El obturador internus y ahora el
gemelo superior también son pelvitrocantéricos. La división anterior de L5, S1 y S2, originando a nervios del obturador internos y gemelos superior, también se encargan de comandar rotación lateral, porque el obturador internos y gemelos superior son pelvitrocantéricos. ¿Listo? A ver, le voy buscando funcionalidad a esto. Bueno, aquí comienza Cristo a aparecer. Tengo problemas, combinaciones. Sí, ahí se combinó, hay dos colores, hay dos nacimientos. División posterior de S1 y S2 y división anterior de S2 y S3, nervio cutáneo femoral posterior. Combino las dos. División posterior de S1 y S2 y división anterior de S2 y S3. Nervio cutáneo femoral posterior. Cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es lo bueno? Que el nombre me dice para dónde va. ¿Y qué hace? ¿Qué es? Sensitivo. Y seguramente será a la posterior del músculo. Sí, eso es cierto. El nervio cutáneo femoral posterior es el nervio sensitivo de esta región posterior del músculo. Pero tengo un problema, que él no solamente hace eso. ¿Qué más hace el nervio cutáneo femoral posterior? Se va a encargar de inervación sensitiva, colabora, inervación sensitiva de genitales externos, masculinos y femeninos. Entiéndase cara inferior del pene, entiéndase bolsas escrotales, entiéndase vulva, labios mayores, labios menores. Eso se lo debo poner. Y tengo un problema que necesito solucionar ya. ¿Qué teníamos? Tercio inferior, nervio obturador. Tercio medio, nervio femoral. Tercio superior, cutáneo femoral posterior. Él se proyecta hacia allá. La inervación sensitiva del muslo, de la piel que tapiza la cara medial del tercio superior del muslo, se llama nervio cutáneo femoral posterior. Y me falta uno. Gana inferior y medio del glúteo. Esa región de aquí me pellizcan y cutáneo femoral posterior. Ay, díganse, tampoco es para tanto. No hay que perder el humor por esto. No. Esto no es para eso. Esto es para disfrutarlo. Esto se disfruta. Yo me aburro en los temas que son muy... Por eso Boca me parece tan aburrido. Entre más complejo es más aburrido. ¿Cierto? Oye, aquí hubo un error. Mente le pasó algo. ¿Sí o no? Sí, hubo algo. Pero bueno. Sí, voy avanzando. Me dice, división posterior de S2 y división anterior de S3. Sí, ahí pasó algo en eso. Había que haberlo combinado. División posterior de S2 y división anterior de S3. Eso lo vamos a revisar en reproductor, órganos externos, masculinos y femeninos. Pero desde ahora me dicen que son ramos cutáneos, perforantes. Y estos ramitos perforantes cutáneos van para esa región perineal, para esa colaboración sensitiva de esa región. Muy sensitiva, por cierto. Región perineal. Región perineal. Listo. División anterior de S2, S3 y S4. Nervio pudendo. Uy, ahí sí. El nervio pudendo es el responsable del orgasmo. El nervio pudendo es responsable en territorios sensitivos externos, llámese en pene, llámese vulva, llámese clítoris, pero también tiene un territorio especialmente sensitivo para esos sitios específicamente más sensitivos y donde se va, cuyo estímulo genera a que se dé el orgasmo. Voy pensando en inervación de clítoris, inervación de glande, y terminan como ramos terminales para nervio dorsal del glande y nervio dorsal del pene, porque va para el glande, y el nervio dorsal del clítoris. Pero son los responsables de esa inervación sensitiva para esos órganos cuyo estímulo genera orgasmo. Pero es el nervio sensitivo de esa región externa, de genitales, tanto masculinos como femeninos, con especial énfasis no solamente en lo externo, cutáneo,
de pene, escrotos, sino con especial énfasis hacia esas regiones, glande y clítoris. Ese es nuestro armamento para allá, y seguramente cuando estemos en esa región, allá hablaremos mucho de este jovencito. Nervio público. Tiene otro territorio, vamos a revisar después, pero con más detalle. Pero también quiero poner algo. Él recorre la región perineal. Entonces hay una musculatura pélvica en la cual tendremos que ponerle un protagonismo a este jovencito. Ya no creo que hoy alcanzo a hacerlo. Ya voy terminando. Pensando en diafragma pélvico, pensando en toda esa musculatura que se encuentra ahí sosteniendo a mis órganos pélvicos, ya habíamos dicho, piramidal de la pelvis, músculo piriformis, y aparece esto. Cuando yo escuché esto, levator ani y músculo coccygeus, también me lleva a pensar, a referenciar en diafragma pélvico. Hace parte de la musculatura del diafragma pélvico. Lo que pasa es que es un músculo que tiene muchos componentes. Pero hoy voy a hablar de la división anterior de S3 y S4. La división anterior de S3 y S4 origina un nerviecito que se llama nervio del levator ani y del músculo coccygeus. Lo vamos a ver mañana, no lo voy a hablar ahorita porque necesito la imagen, es un músculo complejo. Pero voy pensando en diafragma pélvico, músculos perineales y también parietales que conforman a esas paredes de ese músculo llamado diafragma pélvico, que sostiene mis vísceras pélvicas. ¿Se acabó? ¿Sigo con este? Tengo entonces ya división anterior, raíz anterior de, ojo, raíces no es lo mismo que división. Ojo con eso. Ese es un error garrafal si yo digo raíz y es una división. Estamos MFP. Ojo. Raíz anterior de S4, de S5 y me falta uno. Coccigio. Pero el coccigio hay un solo nervio coccigio. Desde columna habíamos dicho que no le puedo poner C1 porque sería nervio cervical. Entonces me toca ponerle C0, nervio coccigio. Y cuando uno, las raíces anteriores de S4, de S5 con C0, pongo un nerviecito que se llama un nervio anococcigio. Después le buscamos función a este nombre. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Traté de hacer mi mejor esfuerzo en un pequeño resumen de lo grande que nos viene. Pero tenemos ahí ya algo para ir trabajando en eso. ¿Listo? Ya sé que nos llevarán ya cualquier consulta que le llegó mi hijo de vacaciones en Semana Santa. Ay, venga, ahí le dijeron que tenía una hernia discal. Ya sabe, debes tener un... Y entonces, ¿estamos? ¿Dudas o preguntas de plejo lumposano? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Estamos conectados? No me faltó nada. Ay, me falta algo. ¿Listo? ¿Estamos? ¿No problema? Vale. Mire esto. Mental me está diciendo algo. Me dice que además de dar todas estas ramitas que hemos revisado, hay otra formación nerviosa y es el nervio más voluminoso que tiene el cuerpo humano. Y ese nervio más voluminoso que tiene el cuerpo humano se llama nervio ciático. Todo esto que está aquí en dos colores se llama nervio ciático. Pero, aunque lo vamos a ver despuesito, es necesario revisar algo. Porque ahí me lo está diciendo Néstor. Cuando yo reviso nervio ciático, debo tener en cuenta dos componentes que tiene. Porque tiene una formación de unas divisiones posteriores y tiene una formación de unas divisiones anteriores. La división posterior del nervio ciático se llama nervio ciático-popliteo. Voy a hablar de los nervios ciático-popliteos y también voy a hablar de los nervios voy a empezar por las raíces. División posterior de L4, L5, S1, S2. Ellas se unen y estas divisiones posteriores me van a formar un nervio. El nervio se llama nervio peroneo común. Si se me olvida decirle peroneo común, le voy a decir ciático-popliteo externo. Se llama así, ciático-popliteo externo o peroneo común. Con esas divisiones posteriores.
Si busco las divisiones anteriores van a ser L4, L5, S1, S2, S3. Esas divisiones anteriores se unen. Oiga, si este fue ciático popliteo externo, este debe ser ciático popliteo interno. Si se me olvida, le digo nervio tibial. Entonces, mi nervio ciático tiene dos componentes. Un componente que se origina por la división posterior y un componente que se origina por divisiones anteriores. La división posterior, peroneo común o ciático popliteo externo. Después entenderemos por qué. Fosa poplitea. Ahí va a cambiar una historia y lo veremos después por qué se llama así. Y la división anterior le digo ciático popliteo interno o tibial. Ese es como el vago, pero lo voy a hacer. Si yo pienso en este jovencito, el nervio, habla todo, voy hablando de todo, no lo puedo separar. Cuando vean un miembro inferior se darán cuenta por qué no puedo hacer ese ejercicio ahorita. Pero sí puedo englobar la funcionalidad de él. ¿Para qué lo necesito a él? ¿Para qué necesito el nervio ciático? Uno, inervación sensitiva de mi articulación coxofemoral, artrología. Sí, también la inervación sensitiva de toda la artrología de miembro inferior. Una vez, inervación sensitiva de toda la artrología de miembro inferior. Llámese articulación, no las puedo nombrar todas, pero voy a nombrar las principales. Coxofemoral, femorojotuliana, femorotibial, articulación de la garganta del pie, o tibioperoneo astragalina, por dar alguno. Toda esa parte de artrología necesito. Ahora, si pienso en la parte motora, si ya mandamos nervios para la región anterior y para la región media, ¿quién me falta? Región posterior. Y la región posterior para mí es retroversión, flexión del muslo, de la pierna sobre el muslo, y retroversión del muslo, yo ciático. Pero veremos si hay una excepción. El ciático también contribuye de una posición de abducción, hace aducción. El ciático también contribuye en rotación lateral, y el ciático contribuye anteversión y contribuye muy poquito en rotación media. Todo eso lo necesito ahí. Y ya si voy pensando en pierna, necesito entonces hacer, con él necesito hacer esto. ...22 de enero. Dorsiflexión, plantar flexión. Ya, reset, ya se olvidó la primera clase y la vamos a utilizar para ahorita. Inversión, eversión del pie, pero también rotación medial del pie y rotación lateral del pie. Y no puedo quitarme los zapatos, pero esta vez va a contribuir en flexión de los dedos, extensión de los dedos. Y algo que creo es que, lo mismo, ¿qué me faltó en sensitivo? Ya le puse anterior, ya le puse medial, le puse lateral en el músculo, le puse a la pierna la mitad medial de la cara anterior, de la cara medial y de la cara posterior. El resto es ciático. O sea, inervación sensitiva de la mitad lateral de la cara anterior, cara lateral y cara posterior de la pierna, dorso y planta de pie, del talón, todo el resto es ciático. Con otros componentes, esto está muy general, pero que eso es más complejo de lo que parece. Pero se las dejo ahí, ya por lo menos puedo hablar de ciático estas vacaciones. ¿Sí o no? Listo, ahora sí, me voy. ¿Dudas o preguntas? Lo hice. Lo logré. Señor, cuéntelo todo. No, nervio ciático. Nervio ciático. Lo que pasa es que el ciático, como nervio, cuando llegue aquí a nivel de la fosa poplitea, donde se va a dividir. Entonces me va a dar ciático popliteo interno y ciático popliteo interno. Pero el problema, ¿cuál es? Es que el ciático popliteo interno me va a dar ramos cutáneos. También el ciático popliteo externo me tiene que dar unos nervios safenos. Ah, bueno, entonces aquí tenía un nervio safeno. Ese será medial, necesito uno que es lateral. Y ahí miraremos esa historia sensitiva, pero lo dejamos para dentro de unas 3 semanas. En 3 semanas estamos, 5, otra Semana Santa, ¿no?
pero él tiene que dar divisiones. Por eso digo, es muy general, debemos buscar las divisiones que tienen los nervios y sus territorios específicos. Les estoy contando territorios, faltan los nerviositos específicos, pero para allá vamos, no me preocupe. ¿Listo? ¿Está listo? No más. Bueno, lo hicimos. Ya tenemos una vista clara, tenemos una visión general, pero créanme que también con cierto tinte específico, ya por lo menos de movimientos, de posibles compresiones que haya y un lenguaje que nos va a servir. ¿Listo? No más. Bueno, hicimos el ejercicio, ya está, inclusive ya sabemos cómo lo vamos a buscar en el abdomen. Vamos. Bueno. Hasta aquí llegó nuestro segundo corte. Segundo corte es hasta aquí. Vamos con tercer corte. Bueno, abdomen. Pero antes de empezar a hablar de abdomen, quiero hablar de planos. Los planos. Quiero trazar líneas y esas líneas me ayuden a tener unas referencias anatómicas a la hora de palpar, de tocar. Una de las cosas más complejas que ustedes se van a enfrentar son los dolores abdominales. Los dolores abdominales son difusos, tienen zonas, como toda región inflamatoria, tiene un marco, tiene una irradiación, y es una labor compleja palpar un dolor y saber dónde viene, ¿cierto? Pero seguramente el cirujano se va a encargar de ese diagnóstico diferencial, pero ustedes deberán dar un diagnóstico presuntivo, y eso implica que lo respeten o que se burlen. Así de sencillo. Ustedes de pronto no van a hacer el diagnóstico final de ese dolor abdominal, pero sí por lo menos harán una revisión, llegará un cirujano a leer lo que ustedes tienen en otro presuntivo, y como los puede admirar y felicitarlos, puede simplemente irlos rezagando. Entonces, que no pase eso. ¿Dónde comienzo? Voy a empezar, sí, acá. Vamos a hablar otra vez de cuello. Listo, líneas. ¿Qué quiero tomar en las líneas? Como está ahí escrito en, tenéis líneas y planos horizontales. Entonces voy a empezar con lo siguiente. Primero, un plano que se conoce incluso, dice que es la principal referencia anatómica del abdomen. Eso que cuento hoy no me lo van a entender, pero por ahí en 2 semanas ya, sí, ya sé por qué me lo van a decir. Este plano se llama plano transpilórico. Para mí el plano transpilórico es un plano que si lo comienzo a nivel anterior, contando lo que son mis costillas, la pongo en 9ª costilla y o. Sí, 9ª costilla. Si se me olvida, de pronto no lo tengo, pues el cartílago costal también sirve. Ahora, fácil, si la última que tengo aquí es la 10ª. Bueno, lo digo porque una vez también, ¿cómo lo localizo? De mejor manera, si esto es 10º, pues aquí tengo la 9ª. Entonces, si yo trazo esa línea aquí por el 9º cartílago costal y lo proyecto hacia atrás, L1. L1 para mí significa eso. Así lo que para tórax era el T4, para abdomen es L1, como el producto de las principales, no la única referencia anatómica. Se me olvidó que el plano transpilórico debía pasar por el 9º cartílago costal y que para atrás debía proyectarlo en L1. ¿Cómo lo ubico? Borde superior del manubrio del esternón. Aquí me estoy tocando mi sínfisis del pubis. Borde superior de la sínfisis del pubis, la mitad de esa distancia. Es el plano transpilórico. ¿Listo? Cualquier libro le dice a uno eso, que va a encontrar una serie de cosas, más que pararme y nombrarlas. Lo vamos a ver ahorita. En el transcurso de, no mañana, pero sí en el transcurso de la próxima semana. Pero por lo menos ustedes ya tienen algo de lo que hemos hablado. ¿Qué pasó en L1? Así de lo que hemos hablado nosotros. Inserción de los pilares. Tengo por lo menos pilares del diafragma. L1 para mí significa región celíaca de Lusca. Ya con eso lleno una hoja. L1 para mí también significa arterias renales, venas renales, nacimiento de mesentérica superior, vena mesentérica inferior, cola de páncreas, fondo de la vesícula biliar. Tengo los ganglios celíacos semilunares, celulares del plejo solar o plejo celíaco, la llegada de ellos.
el asa memorable de Brisbane, tantas cosas, pero bueno, la idea no es hacer un listado porque se vuelve sin sabor. La idea es que después de que hagamos el recorrido de abdomen, puedo sentarme juicioso, pensar, analizar, inspirarme y hacer un recorrido de lo que vi, de lo que aprendí y de lo que ubiqué en el E1. Sin embargo, aquí hay una pequeña lista y le falta de lo que para mí significa, para mí, el E1 y lo que va a significar para ustedes en la semana de Pascua, cuando empecemos ese recorrido de abdomen. ¿Listo? Sí, entonces. Bueno, listo, empieza por ahí. Segundo, el otro plano horizontal me dice que es ese. Ese plano me dice que es subcostal. Ah, sí, pasa por el borde inferior, pues de la décima costilla. Acuérdense que esto que yo me toco aquí es la décima costilla. Entonces es fácil de localizar. Un plano subcostal, borde inferior de la décima costilla. Y si este estaba en L1, pues este estará en L2. Lo proyecto hacia L2. Tercera, plano y línea horizontal. Supracrestal. Y ese plano supracrestal, acuérdense que lo debo tomar, es un plano transversal, es un plano que contacta y conecta el borde superior de mis dos crestas ilíacas, derecha e izquierda. Y si ese plano lo proyecto hacia atrás, ya sé que es L4. Ya sé para mí qué significa L4. Bifurcación aórtica. L4 ya también significa plejo preaórtico, ¿cierto? L4 para mí significa en el centro también el nacimiento de sacra media. ¿Listo? Muy bien. Voy bajando. Segundo plano. Si yo estoy en cresta ilíaca, bueno, porque ese no se siente. Yo la cresta ilíaca la siento perfectamente. Pero si voy a buscar este plano, no lo siento. Pero sí siento algo que está debajo. Entonces hablemos de que está debajo y ahora dígame de vuelta. Porque ese sí se siente perfectamente, aquí me lo estoy tocando. No olvides revisar lo óseo de la pelvis. Espina ilíaca antero superior. Ah, sí, ese se siente perfectamente. Entonces trazo un plano que vaya uniendo las espinas ilíacas antero superiores, derechas e izquierdas. Y le voy a decir que es un plano interespinal. Sí, une las dos espinas. Y con base en este plano interespinal, me voy 5 centímetros aproximadamente para atrás, aunque no lo siento, a menos que sea flaquito, yo sí me lo puedo sentir. Voy a encontrar esto, los tubérculos ilíacos. Trazo la línea horizontal y tengo un plano transtubercular o intertubercular, entre los tubérculos ilíacos. Tips para encontrarlos. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Si el supracrestal está en L4, el intertubercular está en, o el transtubercular en L5 y el interespinal S1 promontorio. Tips, quien se pierde en abdomen y porque quiere. Le dan uno todas las herramientas para eso. Listo, vaya. Tengo los planos horizontales. Vaya, listo, salieron. Necesito planos verticales. Pero dos cosas, ¿no? De una vez lo tomo. De estos planos horizontales pueden tener una utilidad si necesito partir el abdomen en 4. Pero acuérdense, el abdomen en 4, aunque sí es referencia, es mucha área. Entre más delimitado lo tenga y entre más cuadritos me salgan, pues tengo más número, pero tengo una mejor ubicación. Sin embargo, lo van a ver cuando lleguen en sus textos y en semiología, hablarán de estos cuadrantes. Si necesito partir mi abdomen en cuadrante, voy a utilizar esto que viene por ahí. Línea media anterior. Y voy a tomar esto, que aunque dice transumbilical, ya sé que ese transumbilical deja un sinsabor. Voy a utilizar ese plano supracrestal, ese no varía. Transumbilical no tiene mucho sentido, sí tiene, pero depende de los abdómenes. Si hago esto, parto mi abdomen en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo, inferior derecho. 4 cuadrantes, no tiene problema, está rápido. Listo, pero es insuficiente. Entonces avancemos.
¿Qué necesita entonces? Necesito planos verticales. Los planos verticales son fáciles. Medio clavicular. Voy a utilizar la línea medio clavicular. Entonces nos falta la pregunta. ¿Y el otro? Él me dice que es un plano semi. Yo no estoy de acuerdo con esto. Porque son unos planos laterales, derechos e izquierdos. Otros le dicen que son unas líneas celulares. Y resulta que no es línea. Lo miraremos despuesito. Ese plano que está trazado ahí me dice que es un plano que trazo por el borde lateral del músculo rectus abdomini. Pero el músculo rectus abdomini es recto porque va bajando, pero no recto por su forma, porque esta línea no es recta, sino que es ligeramente curva. Por si acaso, cuando lo leo. Entonces voy a trazar mejor la línea medio clavicular. Entonces, ¿qué necesita usted, doctor? Necesita algo. Ay, espere que me faltaba. No se les olvide algo. ¿Qué tiene de particular este? No me sirve el diagrama. Porque yo les había dicho que pasaba generalmente por la región del pezón. Y que cuando bajaba, aquí sí me sirve, parte en dos. Bueno, ahí me referenciaría al ligamento inguinal. Digo, me parte en dos la región inguinal. Vamos a trabajar con ellos. ¿Listo? ¿Todo eso para qué? Para lo siguiente. Bueno, según Moore, me parte por cuadrantes, puedo hacer el ejercicio de revisar órganos por 4 cuadrantes. Sin embargo, a mí me gusta esto. Pienso que es mejor en 9. Vamos a ver las dos cosas. Les voy a enseñar lo más común, que es en 9. Pueden hacer la extrapolación en 4, no hay ningún problema. Pero antes de cuando lleguen, tengan la suficiencia de poder entender y poder revisar bien esas ubicaciones de órganos y lo que representa, dependiendo de los nervios que vimos ayer, cuáles son las vías aferentes del dolor y por qué se proyectan y a dónde se proyectan en cavidad abdominal. ¿Qué necesito para llegar a esto? 2 planos verticales, medio clavicular, derecho e izquierdo. Voy a tomar el plano transpilórico y tomo el plano transtubercular o intertubercular. Y trazando eso obtengo 9 cuadrantes. Y mis 9 cuadrantes los comienzo de arriba. En el piso superior tengo la región del epigastrio. A los lados tengo las regiones de los hipocondrios. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Bajo. Le dicen umbilical. Pero no se le llama umbilical. Le voy a decir es mesogástrico. Y en el mesogástrico se proyectan 2. Uno que es flanco derecho y otro que es flanco izquierdo. Bajo, región púbica. Sin embargo, no se le dice plano púbico. Ahí está. Eso, no se le dice. Ahí están las dos con una nomenclatura vieja. Entonces le voy a decir, aunque sí es la región púbica, le voy a decir es hipogastrio. Y del hipogastrio se originan 2 regiones o flancos, fosas ilíacas o fosas o flancos inguinales, derechos e izquierdos. E iniciamos este ejercicio de ubicación de cada órgano en cada cuadrante, en cada uno de los 9 cuadrantes. ¿Listo? ¿Dudas con respecto a eso? Sencillo y facilito. ¿Sí? ¿No? Bueno, eso no, eso siempre digo que esa debe estar al final. No me interesa, ni lo haga. No lo haga. Lo peor que uno puede hacer es esto. No. En cada órgano le vamos a buscar su ubicación. A cada cosa que veamos en el abdomen le buscaremos sus ubicaciones en el plano. Al final, cada uno tendrá su plano, pero después de que yo recorra el abdomen y me deleite con cada órgano, lo ubico. Eso no es ahorita va a ponerse uno ahí a buscarle a cada órgano su plano. Eso es por lógica. Aquí sí que menos cantidad de neuronas posibles. La menor cantidad de neuronas posibles. Bueno, listo. Pero lo mismo. Necesito ingresar. Ya ayer revisábamos todo el contingente. Voy a recordar, porque voy a hablar de pared anterolateral y de pared posterior del abdomen. Necesito ante todo mi contingente arterial, que aunque vimos ayer, voy a ser más específico en él. Con los nervios ya fui específico. Para los órganos, necesito revisar otras cositas. Esta mañana complementamos la inervación de la pared, ¿cierto? Ahora voy con un poquito más en la parte arterial. Bueno, comienzo.
¿qué necesito para la irrigación? No de órganos, quiero la irrigación de pared, porque voy a empezar con esa pared anterolateral y posterior de la dos. Voy a empezar por esto, a recordar, porque ya todo lo vimos. Una columna vertical. La columna vertical de irrigación del abdomen está dado por esas dos arterias que se estaban uniendo. Voy a hablar de una arteria epigástrica superior que nació de la mamaria interna y una arteria epigástrica inferior que nació de la ¿de quién? De la ilíaca externa. Listo. No hay problema. Primer sistema. Sistema transversal. Tengo mis arterias lumbares, ¿cierto? Las lumbares teniendo o haciendo lo mismo que las intercostales posteriores, van a dar ramas perforantes laterales. Pero me acuerdo en algo, es que el abdomen no solamente es aquí, ¿cierto? El diafragma toracoabdominal como músculo se inserta en las 6 últimas costillas. Entonces, ¿qué contingente arterial horizontal necesito? Intercostales posteriores. Para la corriente y para la irrigación de pared, no es solamente lumbar como región abdominal, necesito pensar en el diafragma, necesito pensar en ese diafragma que se inserta en las 6 últimas costillas y pensar en arterias intercostales posteriores. Estoy incluyendo a la subcostal, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las 6 últimas arterias intercostales, y tomando esa última intercostal como subcostal, debe ser parte de ese contingente que necesito horizontal para la irrigación de pared abdominal, paredes. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Listo, muy bien. Sin embargo, apareció, esta es una de las más importantes. Ven que les cuento una historia. Bueno, a ver, vuelvo a esto. Espina ilíaca antero superior, tubérculo del pubis, tubérculo del pubis. Pregunta, ¿esa región ahí es plana? ¿Convexa? Cóncava. ¿Cómo se ve? Nether está haciendo su mejor esfuerzo. Por lo menos aquí me muestra algo y esto está como saliente. O sea que esto debe ser cóncavo. Y si yo lo uno, esto que es un surco, se transforma en un canal. ¿Cierto? Bueno, van haciéndole. Yo sé que no revisaron huesitos. Bueno, yo creo que ya perdí esa pelea. Revisar el tema antes. Voy a trazar un ligamento que va desde la espina de oiga. Mañana revise, mañana voy a hablar de conducto inguinal. Es una de las vainas más complejas que hay. No para que sean cirujanos, sino para que entiendan las hernias. Porque ahí se hacen mis pacientes. Lean un poquitico de hueso y no mañana se me pierden un poquito. Voy a trazar desde la espina ilíaca antero superior al tubérculo del pubis. Voy a poner un ligamento. Y ese ligamento, como estructura que mañana la vamos a ver, es esto que está aquí. Veo que uno más grande. Esa linecita que está aquí, esa línea blanca que está ahí, es lo mismo, es un ligamento. Ese ligamento lo vamos a ver mañana, pero hoy le voy a poner nombre, ligamento inguinal. Eso es mi ligamento inguinal. ¿Para qué necesito el ligamento inguinal? Es que, como tengo una forma cóncava de esa pelvis, como tengo 2 referencias óseas llamadas espina ilíaca antero superior y llamado tubérculo del pubis, que es cóncavo, quiero que ese surco óseo se transforme en un canal. Y ese canal se llama anillo crural. Eso es mi anillo crural. Así se forma. Le meteremos allá la mano a don Ángel María para saber por qué se dan las hernias del ciego o hernias a nivel de vísceras en ese nivel. Pero por lo pronto necesito ese huequito. Y ya con esa figura estoy entendiendo lo que me contaron al principio de la mañana. Que cualquier vaso sanguíneo, arteria, vena o nervio, que sea del abdomen, que sea de la pelvis y que vaya para el muslo, tiene que pasar por anillo crural. La historia que les traigo es la siguiente. Aquí tengo esto. Estoy viendo la arteria que va pasando. ¿Nombre de la arteria?
ilíaca externa. Pero cuando la arteria ilíaca externa pasa por el anillo crural detrás del ligamento inguinal, cambia de nombre y se comienza a llamar arteria femoral. Y para la irrigación de abdomen necesito más ramas de la ilíaca externa y necesito unas ramas de la femoral. Miremos la historia. Esta es la historia ahora sí. Ya. ¿Qué va emergiendo por aquí? Esto ya se llama arteria femoral. No son las más importantes, pero las necesito. Para irrigación del abdomen y de la pared anterolateral del abdomen, necesito esto que viene por aquí. Ramas de la femoral. 1. Circunfleja ilíaca superficial. Circunfleja ilíaca superficial. Esta que viene por aquí. Epigástrica superficial. Y estas que vienen por aquí, uy, esas sí que me las envuelven. No las entiendo. Analicémoslas. Ah, pero tú puedes, Humberto. ¿A dónde van? ¿Por qué decía yo que como que me las envuelvo? A ver, imaginémonos algo por aquí. Algo que tiene aquí una sobresaliente y que tiene una ranurita y algo que tiene una cosita aquí porque va bajando y tiene una sobresaliente acá. ¿A dónde van? Para la región genital. Es un chiste. Para la región genital, ¿cierto? Por eso digo que me las envuelvan. Pero, de estas dos jovencitas, la cosita ahí, la bebida. Voy pensando de la femoral, dos ramas que se llaman las arterias pudendas externas. Las pudendas externas son dos: inferior, profunda; superior, superficial. La pudenda externa, inferior o profunda, va así para los genitales. Va con destino a escroto, va con destino al pene, va con destino a labios mayores, menores. Pero la pudenda externa, superior o superficial, va con destino a región púbica. Y hacemos el mismo ejercicio que hicimos. Cuando estábamos en región púbica decíamos que se proyectaba hacia la región genital. Entonces entiendo ahora que si llega a la región púbica, porque colabora en esa parte inferior y anterior de la pared anterior abdominal. ¿Sí me hago entender? La diferencia de las dos. ¿Estamos? Listo. Y necesito la última ramita de la ilíaca interna, pero voy a mirarla por aquí, miren. Esa jovencita que viene por ahí. Fácil. Si esto era circunfleja ilíaca superficial, esto será circunfleja ilíaca profunda. Circunfleja ilíaca profunda. Y listo. Tengo todo el contingente arterial para la pared anterolateral y posterior del abdomen. Ojo, hay otra historia. A ese le ponemos un punto y aparte. No se me pierda, voy a hacer algo. Suspiros. Me encanta que Nete los haga suspirar y que la Santiago los ponga a suspirar. Eso significa que estamos transformando. Oiga, estoy en cavidad abdominal y voy a hablar de pelvis. ¿Por qué? Porque si estoy aquí y estoy en pared, ahora tengo que pasar para acá. Porque hay ramas que nacen de aquí que van para la pared posterior del abdomen. Pero también me contaron que había un juego muscular y yo no puedo desconocer la pared anterolateral del abdomen, ni la puedo desligar del músculo diafragma torácico-abdominales, ni diafragma pélvico. Porque si yo tengo operante a mi diafragma pélvico, a mi pared anterolateral del abdomen, pero tengo tosis, pérdida motora, no tengo nervios o se dañan los nervios que van para el diafragma pélvico, cuando yo haga contractilidad del diafragma y contractilidad de la pared anterolateral del abdomen, mis vísceras caen, se descuelgan, hay tosis. ¿Por qué? Porque hay una relación entre las vísceras abdominales con las vísceras pélvicas. Vuelvo a la imagen. Creo que me toca como la última. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, es decir,
buscar la última. No asuste, cierren los ojos. ¿Se acuerdan que hace rato ya hemos hablado de esto cuando ingresamos? Ahora que estoy en cavidad abdominal, vuelvo a recordar algo. Las vísceras abdominales y la posición que ellas tienen va de la mano con envolturas y ligamentos que las unen entre sí. Y con envolturas o ligamentos que deben unir a las vísceras con pared posterior del abdomen. Ese es el juego que vamos a hacer. Sin embargo, ya hemos hablado de algo que vuelvo a recordar. El envolvimiento que tengo de la cara interna del abdomen tenía una historia. La historia era, si necesito tapizar toda la cara interna, sea superior, sea anterior, sea inferior y sea posterior del abdomen, habíamos utilizado algo. Le habíamos puesto nombre a ese tapiz, peritoneo. Y habíamos dicho que había dos, un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Y al peritoneo parietal le habíamos puesto ubicaciones. Arriba, peritoneo parietal superior. Adelante, peritoneo parietal anterior. Atrás, peritoneo parietal posterior. Y abajo, peritoneo parietal inferior. Entonces tengo una separación entre vísceras abdominales y las vísceras pélvicas. Separación. Pero eso no implica de que esto contenga la presión visceral. Si yo hago desplazamiento de vísceras abdominales y un inoperante diafragma pélvico, las vísceras abdominales empujan a las pélvicas y bajan las pélvicas y hay tosis de vísceras pélvicas. La parte biomecánica y la parte integradora de esta historia era contractilidad del diafragma pélvico, contractilidad del diafragma torácico-abdominal y de la musculatura anterolateral del abdomen. Hago expiración, pero también pujo, parto, defecación, micción. ¿Sí me hago entender, cierto? Por eso tengo que abordar pelvis como algo que está fuera de contexto en abdomen, pero en realidad sí tiene relación, por esa dinámica muscular que necesito al momento de hacer una fuerza. ¿Sí me hago entender, cierto? Diremos pelvis. ¿Qué necesito a nivel pélvico? Vale, bueno. De una vez. Tranquilo, nada, lo vamos a ver también. Ahí, listo. Entonces, diré la historia. Les presento ilíaca primitiva. Perdón, aorta abdominal. Ilíacas primitivas derechas e izquierdas. Y cada una de ellas me da ilíaca externa e ilíaca interna. Necesito buscar. Voy a decirlas todas de una vez. Me entenderán por qué voy a decirlo todo. Después tomaremos las que necesitamos. Hagamos de la ilíaca interna. ¿Qué necesito de esta ilíaca interna? Esta jovencita que va por esto. Arteria obturatriz. Yo no sé si ustedes pero no miraron pelvis, ¿no? En pelvis tengo dos huequitos que se llaman los forámenes obturadores. Y en esos forámenes obturadores hay una membrana que los tapiza, membrana obturatriz. Y en esa membrana obturatriz, en el borde óseo que delimita a ese foramen obturador, tengo mis músculos obturador externos y obturador internos. Ahí los voy a ubicar. Obturador internos porque es pelvis trocantérico, pero también base de pared de pelvis. Entonces voy a utilizar esta jovencita. Arteria obturatriz. Pues le ponemos funcionalidad. Esta es la misma que está cortadita aquí. Sigue esta. Pero voy a buscar fuerza por ahí. Para referenciarlo versus lo que hicimos esta mañana. Arteria glútea superior. Arteria glútea superior. Segunda. Arteria glútea inferior. Tercera. Arteria pudenda interna. Y mi arteria pudenda interna me dice que tiene unos ramitos. ¿Qué será esto que tiene? Eso es ano. Entonces me dice que me va a dar unas arterias rectales inferiores y que ella se va por esto. ¿Cómo se llama esta región? La región perineal. Entonces voy a encontrar que la pudenda interna como arteria, cuando toma el piso pélvico, va a dar ramos perineales. ¿Cómo los veo? Superiores e inferiores, pero no superficial y profundo. Arteria perineal superficial y arteria perineal profunda. ¿Cierto?
Esa sería la irrigación que necesito para el diafragma pélvico directa. Pero tengo otro problema. Como mis vísceras, llámese urinaria, llámese recto, y esto es hombre, sí es hombre, llámese próstata, ¿están qué? Sobre el diafragma pélvico se me ocurre que tengo una doble relación. Al estar yo, diafragma pélvico, y yo soy recto, y estoy sentado sobre él, y no solamente el diafragma pélvico me da sostén, sino que me provee unos huecos para que yo como recto pase y me transforme en ano. Creo que puedo pagar eso a través de irrigación. Una irrigación secundaria que tiene el diafragma pélvico va a ser la irrigación de los órganos pélvicos. Si a mí me llegan arterias y yo estoy sentado sobre un diafragma, mis arterias contribuyen a la irrigación de esa estructura sobre la cual yo estoy sentado. Por eso debemos revisar esta que está por aquí. Vesical superior o umbilico vesical. Vesical inferior o génito vesical. Y debo revisar esta que viene por aquí, que va a ser rectal media. ¿Se entiende ese concepto, cierto? ¿Sí o no? Dígame que sí. Eso para diafragma pélvico. Y falta. Pero hay otra historia. De la ilíaca interna necesito arterias que vayan para la pared posterior del abdomen. Y de esas arterias de la pared posterior del abdomen, pensando en este que está aquí y este que está acá, llámese psoas major y quadratus lumborum, necesito esta pobrecita que va por aquí. La primera rama de la ilíaca interna que sube y que se va para atrás. Ya la conocemos. Se llama la arteria ileolumbar. O sea que la ileolumbar, cuando la busquemos, va a hacer esto. Y la voy a buscar por detrás. ¿Qué hace la ileolumbar? Da un ramo ascendente con destino a irrigación de psoas major. Y da un ramo transverso. El ramo transverso de la ileolumbar, que es rama de la ileolumbar, que es rama de la ilíaca interna, se anastomosa con la arteria circunfleja ilíaca profunda que nace de la ilíaca externa y me forma un círculo arterial periiliaco. Y pensando en la relación de ilio-psoas, no solamente la irrigación a ilíaco, sino que también la irrigación a psoas major. ¿Y dónde se inserta este que es quadratus lumborum? ¿Dónde lo veo que se está insertando? En la cresta ilíaca, borde de la cresta ilíaca. Entonces colabora en la irrigación del músculo quadratus lumborum que vamos a ver mañana. ¿Me hago entender? Listo. Eso es lo que necesito para la irrigación del abdomen. Sea pared anterolateral y sea pared posterior. Pero también acuérdense, una relación de diafragma pélvico por la dinámica muscular contráctil de contención de vísceras al momento de hacer expiración o al momento de hacer inclusive la inspiración, pero también al hacer esfuerzo. ¿Estamos? Listo. Bueno. Problema, drenaje venoso. Ay, a ver cómo lo sacamos. Ah, me falta una cosa. Si se dan cuenta, porque cuando ustedes se ríen así, yo les digo, ¿sí se ve que soy feo? Sí. Por eso cuando ustedes se ríen así, indiferentemente que sean en el anfiteatro, a veces yo les digo, oiga, cuando ustedes estén, no es que uno se crea más, pero que digan, esos son los de medicina, miren cómo son de gente, esos son guaches. ¿Sabes? Guaches. ¿Quién sabe qué parte puso ese agua? Sí ve que se ve feo, por eso los formo. Por eso cuando están en la fiesta, ¡ah! Digo, ya. Yo digo porque es por el cadáver, pero es por la prisa. Oiga, es que hasta en el sentarse sabe uno de dónde viene. Yo no estoy hablando de plata, es de cultura. Oye, sentarse uno bien, ¿cierto? Uno así explayado en la silla. Y ahí dice uno, ¿cierto? Sí, sí, eso es un toque, eso es un sello, eso es más que diploma. Y así llegan a viejos y a profesionales. Imagínense qué tristeza. Y no es que yo me crea más que nadie, no, yo vengo de lo más bajito, pero soy gente, eso sí me crea. Listo, bueno,
casos de la vida. Sigamos, me falta una última cosita. Miren esto que está aquí. Difícil de pronto de estimar, pero por lo pronto, además de todo este ejercicio que he hecho de arterias, en la pared lateral, anterolateral del abdomen, está sucediendo una anastomosis. Estas anastomosis no tienen nombres, pero sí puedo y debo saber quiénes se encargan de esas anastomosis, porque seguramente a la hora de una herida, entonces, ¿qué hago? ¿Qué comprimo? ¿Cuál es mi primera medida de auxilio? ¿O qué disección hago? ¿Qué debo hacer? Pues no se le olvide esa anastomosis. ¿Qué es esta anastomosis? La corriente que viene de arriba. ¿Qué será la corriente que viene de arriba? Onceava, intercostal y la subcostal. Incluso hasta la décima. En esta historia estoy viendo son ramos perforantes de las intercostales y voy a entender que debe ser la subcostal, debe ser la onceava y en algunos casos la décima. Esas que están ahí, las que abordan por arriba, ¿cierto? Estas que vienen por acá, de las epigástricas, específicamente de la corriente epigástrica inferior. Y esta que perfora por aquí va a ser de la... No, pero acuérdate, mire, músculo. Porque si es circunfleja ilíaca, mire, este musculito que está aquí no se pierdan en planos. Oblicuos externos abdominales. Estas arterias están por fuera. Yo quito piel, tejido celular subcutáneo y encuentro ellas. Son superficiales. Mientras que acá, mire, oblicuos externos abdomen, oblicuos internos transversos. O sea que esta historia es profunda. Esta historia es bien profunda. Esta jovencita que está aquí va a ser una ramas perforantes de la circunfleja ilíaca profunda. La anastomosis arterial en pared anterolateral del abdomen arterial que se une van a ser de las intercostales posteriores, de la 11, de la 12ava subcostal, incluso de la décima. Anastomosis con epigástrica, ramas de la epigástrica inferior y anastomosis de circunflejas ilíacas profundas. ¿Listo? Mañana le entramos a lo venoso y por favor, ligamento inguinal, conducto inguinal. No es fácil, yo sé que si lo leen, botan ese libro hoy. Pero para eso estoy yo, para explicarle lo sencillo dentro de lo complejo. Mañana vamos con drenaje venoso y cogemos conducto inguinal y musculatura de la pared anterolateral del abdomen. Dejamos listo para en Pascua entrar a vísceras abdominales. ¿Listo? Muy bien. Bueno, hicimos la tarea. Productiva, ¿no?